Mucho antes de que se alzaran las pirámides de Egipto, antes de que los griegos levantaran sus columnas o los romanos construyeran sus caminos, surgió la primera gran civilización de la humanidad. Lo hizo en una tierra fértil, abrazada por dos ríos. Esa región, cuyo nombre los antiguos griegos traducirían como Entre Ríos, estaba situada entre el Tigris y el Éufrates. Estas aguas nacían en las montañas del este de lo que hoy es Turquía y fluían hasta el Golfo Pérsico, alimentando las vastas llanuras que hoy forman parte de Irak. En esas tierras, el ser humano se reunió por primera vez en ciudades, inventó la escritura, creó leyes y alzó la vista hacia las estrellas preguntándose por su lugar en el universo. Las formas básicas de la vida urbana, las reglas del convivir, nacieron en esa franja fértil. Esta historia nos lleva desde hace más de 12.000 años, cuando las primeras comunidades se asentaron tras el final de la última era glacial, hasta el año 539 antes de nuestra era, cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia y cerró un capítulo fundamental de la historia. Los reyes construyeron imperios con ladrillos de barro y bronce. Los escribas presionaron tablillas de arcilla con signos en forma de cuña. Los arquitectos elevaron templos que buscaban alcanzar a los dioses, y sus palabras, grabadas en barro cocido, han perdurado mucho más que monumentos de piedra. La primera página de la civilización comenzó a escribirse en lo que llamamos la media luna fértil, mientras el hielo se retiraba y la humanidad empezaba a organizarse. Alrededor del 10º milenio antes de Cristo, el clima comenzó a cambiar. Las tierras del suroeste asiático se hicieron más cálidas y estables. Grupos de cazadores y recolectores que durante generaciones habían seguido las migraciones de los animales y recolectado frutos según las estaciones, empezaron a notar algo diferente. Algunas plantas, como el trigo silvestre y la cebada, crecían en abundancia en ciertas zonas. Fue entonces cuando algunos grupos comenzaron a quedarse en un mismo lugar por más tiempo. Las primeras aldeas eran pequeños grupos de chozas redondas, hechas con barro y cañas. Sitios como Tel Mureybet o Abu Jureira, en lo que hoy es Siria, muestran los primeros rastros de viviendas permanentes. Aún cazaban gacelas, aún recogían pistachos silvestres, pero ya no vivían completamente a merced del movimiento de las estaciones. En el Valle del Jordán, una de esas comunidades fue más allá. Jericó, quizá el asentamiento habitado de forma continua más antiguo del mundo, empezó a tomar forma hace unos 11.000 años. Sus habitantes levantaron muros de piedra no solo para sus casas, sino para protegerse. Construyeron torres cuyo propósito sigue siendo debatido por los arqueólogos. Más al norte, en Anatolia, surgió otro asentamiento extraordinario, Çatalhöyük. Allí, las casas se construyeron tan juntas que no existían calles. Se accedía a ellas por los tejados, moviéndose como si todo el pueblo fuese una gran colmena de barro. Pero la verdadera revolución no ocurría en las casas ni en los muros, estaba pasando en los campos. Con paciencia y observación, estas primeras comunidades empezaron a domesticar plantas. Aquellas con granos más grandes y fáciles de recolectar se elegían. Así, generación tras generación, el pasto salvaje se convirtió en trigo. Había comenzado el cultivo deliberado de alimentos. Los animales también cambiaron. Primero fueron los uros, antecesores salvajes del ganado actual, que comenzaron a ser criados por su carne, leche y piel. Luego vinieron las ovejas, las cabras, los cerdos. La caza ya no era la única forma de alimentarse. Esta transformación, conocida como la Revolución Agrícola, se extendió lentamente a lo largo del arco fértil que unía el Golfo Pérsico con el Mediterráneo. No fue un cambio rápido, pero sí profundo.
Por primera vez, los seres humanos podían producir más comida de la que necesitaban para sobrevivir en el momento. Y con ese excedente de alimentos surgió algo nuevo, la posibilidad de especialización. Algunos comenzaron a fabricar cerámica, a tejer, a crear herramientas y a intercambiar sus productos por alimentos. Así nació el comercio, y con él, nuevas formas de organización social. Durante el sexto milenio antes de Cristo, un invento marcaría otro punto de inflexión: la cerámica cocida. Hasta entonces, los recipientes eran de piedra, madera o fibras vegetales, pero al cocer la arcilla se creaban contenedores ligeros y resistentes. Ahora se podía almacenar el grano, transportar el agua, preservar alimentos por más tiempo. La agricultura se hizo más eficiente y las aldeas crecieron. En las llanuras bajas entre los ríos, donde el agua de lluvia era escasa, pero las crecidas anuales traían lodo fértil, las comunidades aprendieron a desviar el agua mediante canales. Así nació la irrigación. Para el quinto milenio antes de Cristo, las aldeas se habían convertido en asentamientos mayores en la región que más tarde sería conocida como Sumer. Lugares como Eridu y Uruk comenzaron como pequeñas comunidades agrícolas, pero crecieron rápidamente hasta convertirse en verdaderas ciudades. La gestión del agua exigía cooperación. Ya no bastaba con el liderazgo familiar o tribal. Era necesario coordinar trabajos colectivos, construir diques, limpiar canales. Surgieron nuevas formas de autoridad. Se formaron jerarquías. Los que controlaban los excedentes de grano obtenían poder. Los que interpretaban la voluntad de los dioses, autoridad. Así, poco a poco, surgieron los templos, primero como altares sencillos y más tarde como grandes centros religiosos, económicos y administrativos. Allí se almacenaba el grano, se distribuía la comida y se ofrecían rituales para asegurar buenas cosechas. La religión también cambió. Las fuerzas de la naturaleza, impredecibles y a menudo destructivas, fueron vistas como expresiones de lo divino. El agua, la sequía, las tormentas ya no eran solo fenómenos naturales, eran el lenguaje de los dioses. Había que entenderlos, apaciguarlos, venerarlos. En el corazón de esta evolución silenciosa, la arcilla se convirtió en el primer soporte de la memoria humana. No había aún papel ni tinta, pero las manos sabias de los escribas comenzaron a dejar marcas en tablillas húmedas. Al principio, eran pequeños objetos de arcilla con formas simples que representaban cantidades: una bola para una oveja, un cono para un cántaro de grano. Pero pronto, esas formas se convirtieron en símbolos, y esos símbolos en escritura. La humanidad acababa de inventar algo que cambiaría su destino para siempre: el lenguaje escrito. Las primeras palabras de la historia no fueron poemas ni plegarias. Fueron cuentas, registros de almacenes, listas de objetos, transacciones de grano, animales o cerámica. Era la contabilidad del templo la que requería ese nuevo lenguaje. Y con él comenzó la historia escrita. De aquellos pictogramas básicos surgió un sistema más abstracto: la escritura cuneiforme, llamada así por las pequeñas cuñas que los escribas presionaban sobre la arcilla con un cálamo tallado. Esta escritura no solo permitió llevar registros, sino también transmitir ideas complejas, compartir conocimientos, preservar mitos. Con el tiempo, las tablillas de barro contenían himnos a los dioses, tratados médicos, listas de estrellas, recetas, oraciones, cuentos y leyes. Y así, la voz de una civilización que florecía en el silencio de las llanuras inundadas empezó a resonar a través de los siglos. En esas primeras ciudades sumerias, el ritmo de la vida se organizaba en torno a los templos. Allí trabajaban no solo sacerdotes, sino también cocineros, alfareros, tejedores, agricultores y contadores. Las ciudades no eran simples asentamientos densamente poblados. Eran organismos complejos,
con funciones diferenciadas, con barrios, mercados, espacios ceremoniales, zonas de producción y almacenes. Uruk, una de las ciudades más antiguas del mundo, creció hasta cubrir más de 200 hectáreas y dar cobijo a decenas de miles de personas. En su centro se alzaba un gran templo, pintado de blanco, sobre una plataforma que se elevaba sobre las casas. Esta construcción monumental no era solo un lugar de culto, sino también el núcleo administrativo y económico. El templo era el corazón palpitante de la ciudad. Otras urbes también comenzaron a crecer a su alrededor. Eridu, considerada por la tradición como la más antigua, Lagash, Nippur, Kish y Yuma, todas con sus propias deidades protectoras, sus templos, sus palacios, sus gobernantes. No eran parte de un solo reino, sino ciudades-estado, autónomas, que a veces cooperaban y otras veces entraban en conflicto. Cada ciudad tenía su identidad propia. Su dios patrono era considerado el verdadero soberano, y el rey humano gobernaba como su representante. Los templos acumulaban riquezas y tierras, gestionaban excedentes, daban trabajo a miles. Las estructuras sociales se volvieron más complejas. Los agricultores y artesanos vivían en casas modestas, mientras que los nobles y sacerdotes ocupaban grandes residencias decoradas. Los escribas, educados desde niños en las casas de las tablillas, eran la clase intelectual, fundamentales para el funcionamiento del sistema. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Los dioses sumerios no eran abstractos ni lejanos. Eran seres poderosos con emociones humanas, a menudo caprichosos, a quienes había que aplacar mediante rituales, ofrendas y festivales. Enlil, dios del viento y la tormenta, era temido y respetado. Enki, señor de las aguas subterráneas y de la sabiduría, ofrecía consejo. Inanna, diosa del amor y la guerra, era adorada con pasión. Cada ciudad elevaba a su dios sobre los demás, y los conflictos entre ciudades a menudo se leían también como conflictos entre divinidades. El tiempo pasó y poco a poco, la autoridad de los templos empezó a compartir espacio con una figura emergente: el rey. Al principio, en tiempos de crisis, se nombraba a un lugar, literalmente, gran hombre, para que liderara al pueblo en la guerra o en las inundaciones. Pero algunos de estos líderes excepcionales no devolvieron el poder. Lo conservaron, lo institucionalizaron y nacieron las dinastías reales. Con el tiempo, el rey no solo era líder militar, sino también figura sagrada. No se consideraba un dios, pero sí elegido por los dioses. Su palabra tenía fuerza legal. Su palacio se volvió una estructura poderosa, paralela al templo, con su propia administración, su corte, sus escribas, sus almacenes. A finales del tercer milenio antes de nuestra era, los logros materiales y simbólicos de esta civilización eran notables. Se producían tejidos finos, se fabricaban herramientas de bronce, se comerciaba con regiones tan lejanas como Anatolia, el Valle del Indo o las costas del Golfo Pérsico. Obsidiana, lapislázuli, conchas marinas, maderas exóticas, todo llegaba a los mercados de Sumer. Las ciudades crecieron, se amurallaron, se embellecieron. Las construcciones ya no eran de barro crudo solamente, sino también de ladrillo cocido, más resistente. Se construyeron canales, puentes, grandes plazas. Se perfeccionó la rueda, no solo en carretas, sino también en el torno del alfarero, lo que permitió producir cerámica en serie, con gran precisión y belleza. Y mientras los objetos y las estructuras se hacían más duraderos, también lo hacían las ideas. Surgió la literatura, surgieron los mitos. En una de las tablillas más antiguas se cuenta la historia de Gilgamesh, rey de Uruk, quien tras la muerte de su amigo Enkidu, emprende un viaje en busca de la inmortalidad. No la encuentra, pero en el camino
descubre algo más profundo, que la verdadera eternidad se halla en las huellas que dejamos en el mundo, en las ciudades que construimos, en las historias que contamos. Ese relato, considerado la primera gran obra épica de la humanidad, aún resuena hoy con una fuerza inesperada. En él encontramos preguntas que siguen vigentes. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo enfrentamos la muerte? Pero no todo era armonía en la tierra entre ríos. Con el crecimiento vino también el conflicto. Las ciudades competían por recursos: agua, tierras de cultivo, rutas comerciales. Las disputas eran constantes. A menudo estas rivalidades terminaban en guerras. Se alzaban ejércitos, se saqueaban templos, se destruían campos. La prosperidad convivía con la violencia. Y entonces, en medio de ese paisaje fragmentado, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia. Sargón, el rey de Akkad. Desde una ciudad del norte, no muy lejos del actual Bagdad, este líder de habla semítica inició una campaña de conquista que lo llevaría a crear el primer gran imperio de la historia. Pero esa es otra etapa en nuestro viaje por la cuna de la civilización. En el norte de las tierras mesopotámicas, lejos de las marismas del sur y de las murallas blancas de Uruk, una nueva cultura crecía al margen de las antiguas ciudades-estado. Era una cultura emparentada, pero distinta, y hablaban una lengua diferente, de raíces semíticas, y aunque habían heredado muchas de las técnicas y costumbres de los sumerios, mantenían una identidad propia. En este entorno fértil, entre las colinas y los valles cercanos al actual Bagdad, una ciudad cuyo emplazamiento exacto aún es desconocido, comenzó a cobrar fuerza: Akkad. De allí surgiría uno de los personajes más influyentes de la historia antigua, Sargón. Su nombre significa el rey legítimo, y su leyenda comenzó con un origen humilde. Según las inscripciones que él mismo mandó grabar, fue hijo de una jardinera y criado entre labores modestas. Una versión posterior, adornada con tintes míticos, cuenta que fue depositado de niño en una cesta y lanzado al río, salvado milagrosamente, al igual que otros héroes que surgirían siglos después en distintas culturas. Pero más allá del mito, lo que sabemos con certeza es que Sargón se abrió camino hasta convertirse en copero del rey de Kish, una de las ciudades del norte. Desde allí, y en circunstancias que aún nos resultan borrosas, logró tomar el poder y consolidar una posición de dominio. Con una visión inédita para su época, no se conformó con controlar una sola ciudad. Soñó con unirlas a todas bajo un solo poder. Y así lo hizo. A partir del año 2334 antes de nuestra era, emprendió una campaña militar que lo llevó a derrotar a Lugalzagesi, el rey de Uruk, que había intentado reunir las ciudades sumerias bajo su mando. La victoria de Sargón no fue solo una hazaña militar, fue un cambio de paradigma. Por primera vez, un solo hombre gobernaba sobre decenas de ciudades, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Para mantener esta nueva estructura política, Sargón creó una red de gobernadores, a menudo familiares suyos, que administraban las ciudades conquistadas en su nombre. Estableció el acadio, su lengua, como idioma oficial del imperio, y promovió la estandarización de medidas y pesos para facilitar el comercio y la recaudación de tributos. Más allá del poder militar, fue la organización lo que cimentó su legado. También fundó un ejército profesional, con miles de soldados que comían a su mesa, según relatan los textos. Esta fuerza permanente le permitió sofocar rebeliones y expandir su influencia, llevando consigo no solo armas, sino también ideas, tecnología y cultura. Durante décadas, Sargón gobernó un territorio tan vasto como nunca antes se había visto. A su muerte, dejó el trono a sus hijos,
quienes enfrentaron el desafío constante de mantener unido un imperio diverso, lleno de lenguas, dioses y tradiciones distintas. Sus sucesores enfrentaron rebeliones internas y amenazas externas, pero uno de ellos, su nieto Naram-Sin, logró recuperar el control y llevar el imperio a su punto más alto. Naram-Sin fue el primero en dar un paso más en la divinización del poder. No solo decía haber sido elegido por los dioses, comenzó a ser representado como un dios en sí mismo. Las inscripciones lo nombraban con el símbolo divino. Las estelas lo mostraban más grande que los demás, con una corona con cuernos, símbolo reservado a las deidades. Esta transformación del rey en ser divino revelaba tanto la ambición imperial como la necesidad de consolidar el poder sobre un territorio tan vasto. Pero esa grandeza también trajo su caída. Gobernar un imperio de esas dimensiones, con los medios de comunicación y transporte de la época, era una tarea monumental. Las revueltas comenzaron a multiplicarse. Los pueblos sometidos se resistían a la autoridad central. Las tensiones internas se agravaban, y desde el este surgió una nueva amenaza. Los Guti, pueblos de montaña que comenzaron a incursionar con violencia creciente. Tras décadas de desgaste hacia el año 2154 después de Cristo, el imperio acadio cayó. Las ciudades, una vez unificadas, volvieron a fragmentarse. La grandeza se desmoronó, y una sensación de pérdida se extendió entre los pueblos que habían vivido bajo la sombra de Akkad. Pero aunque su imperio desapareció, el modelo que creó no se extinguió. La idea de un poder central, de una administración imperial, de una lengua unificadora, quedó sembrada en la memoria colectiva. Durante siglos, muchos intentaron replicar lo que Sargón había logrado, y cada uno, en su momento, miró hacia Akkad como hacia un origen mítico. Tras la caída del imperio acadio, Mesopotamia entró en una etapa de fragmentación y convulsión. El poder central desapareció y las ciudades, antes unidas por la fuerza de un solo soberano, volvieron a encerrarse en sí mismas. Fue una etapa de incertidumbre, marcada por las incursiones de pueblos ajenos a la tradición urbana mesopotámica. Los Guti, tribus montañosas provenientes de las escarpadas regiones del este, cruzaron las fronteras y se instalaron en varias zonas del norte. Aunque su dominio fue inestable y breve en términos históricos, dejó una profunda huella en el imaginario colectivo. Los textos de la época los describen como bárbaros, como una horda salvaje incapaz de entender las complejidades de la vida urbana. Se decía de ellos que no conocían el respeto, que no sabían rendir culto a los dioses, que no entendían la escritura ni la justicia. Pero es probable que esta imagen esté teñida de propaganda. Lo cierto es que, aunque nunca lograron establecer una administración estructurada como la de Akkad, sí impusieron su presencia durante varias décadas, alterando el equilibrio de poder en la región. Mientras tanto, en el sur, lejos del caos y la interferencia extranjera, comenzó a gestarse un renacimiento inesperado. Las ciudades sumerias, herederas de una tradición milenaria, comenzaron a recuperar su fuerza. No lo hicieron mediante la conquista, sino a través de un florecimiento cultural, religioso y artístico que rescató lo mejor del pasado y lo adaptó a un presente nuevo. Este período ha sido llamado por los historiadores modernos el Renacimiento neosumerio. Una de las figuras más destacadas de esta etapa fue Gudea de Lagash. Este gobernante no fundó un imperio, ni llevó ejércitos a lejanas tierras, pero dejó un legado visible y duradero. Gobernó con sabiduría, promovió la paz y se presentó ante su pueblo como un servidor de los dioses, un constructor y un protector. Se le representa a menudo en estatuas de diorita, una piedra dura y costosa, traída de lugares lejanos,
con las manos cruzadas en señal de humildad y devoción. En sus inscripciones no se jacta de conquistas, sino de obras públicas, templos, canales y justicia. Los textos que dejó Gudea revelan una sensibilidad religiosa profunda. En uno de ellos relata un sueño en el que el dios Ninkirsu le ordena construir un templo y le da instrucciones precisas sobre cómo hacerlo, qué materiales usar, qué medidas respetar. Esta narración no es sólo una anécdota piadosa, es un testimonio de la relación íntima entre lo sagrado y lo civil en la cultura sumeria. El templo no era un lugar apartado, sino el centro mismo de la vida urbana. Pero el verdadero motor político del renacimiento neosumerio no fue Lagash, sino una ciudad más al sur, Ur. Fue allí donde surgió una nueva dinastía, encabezada por Ur-Nammu, que lograría expulsar a los Guti y reunificar gran parte de la región. A diferencia de Sargón, Ur-Nammu no basó su poder en la espada, sino en el orden, la ley y la infraestructura. Redactó el primer código legal completo del que tenemos constancia, anterior incluso al de Hammurabi. Este código establecía multas y compensaciones, buscaba proteger a viudas y huérfanos, regulaba el comercio, la propiedad y la violencia. La dinastía de Ur, también conocida como la tercera dinastía de Ur, fue una etapa de esplendor. Los templos se multiplicaron. La arquitectura alcanzó nuevas cimas con la construcción de grandes zigurats, esas torres escalonadas que buscaban conectar la tierra con el cielo. El zigurat de Ur, con sus enormes escalinatas y terrazas, dominaba el paisaje y simbolizaba el vínculo entre el dios Nanna, la luna, y su pueblo devoto. El estado neosumerio funcionaba con una admirable eficacia. Gobernadores locales reportaban al rey. Los recursos eran recolectados, almacenados y redistribuidos desde centros administrativos. Los escribas llevaban registros detallados de cada transacción, cada carga de grano, cada animal nacido. Se organizaban censos, se planificaban campañas agrícolas, se regulaba el trabajo. No era solo un gobierno, era una maquinaria perfectamente engrasada. Durante el reinado de Shulgi, hijo de Ur-Nammu, esta estructura alcanzó su máximo desarrollo. Shulgi gobernó durante 48 años y se presentó como un monarca sabio, veloz en la carrera, piadoso en el culto, justo en el juicio. Se decía que había corrido más de 160 kilómetros en un solo día, llevando ofrendas de templo en templo. Más allá del mito, su largo mandato permitió consolidar un modelo de gobierno estable y centralizado. Y, sin embargo, como tantas veces en la historia de Mesopotamia, los logros internos no pudieron blindar al Estado contra las presiones externas. La frontera oriental, donde comenzaban los montes Zagros, nunca fue completamente pacificada. Grupos nómadas y seminómadas, atraídos por la riqueza de las ciudades, comenzaron a infiltrarse, a establecerse en zonas periféricas, a cuestionar la autoridad del centro. Luego, al mismo tiempo, los sistemas de irrigación que durante siglos habían sustentado la agricultura comenzaron a mostrar signos de agotamiento. La salinidad de los suelos aumentaba con cada ciclo de riego, reduciendo la fertilidad. El clima parecía volverse más impredecible, y en ese entorno de tensiones, los gobernadores de las provincias más alejadas empezaron a actuar con mayor autonomía, hasta que algunos de ellos dejaron de reconocer al poder central. Finalmente, en torno al año 2004 antes de nuestra era, la ciudad de Ur fue conquistada por los elamitas, un pueblo del actual suroeste de Irán. Saquearon sus templos, capturaron a su rey y marcaron el final de una era brillante. Las tablillas de arcilla que se han encontrado relatan el dolor con una voz serena pero desgarradora. La ciudad profanada, sus habitantes dispersos, los dioses sin altar,
el río cubierto de cuerpos, y sin embargo, la cultura que habían construido no se perdió. Su lengua, su literatura, sus leyes y su arte siguieron vivos, adoptados por nuevas ciudades, adaptados por nuevos pueblos, porque en Mesopotamia cada caída fue semilla de un nuevo comienzo. Tras la caída de Ur, Mesopotamia no cayó en el olvido, tampoco quedó sumida en un vacío, como en una respiración lenta y constante. Tras cada exhalación de poder, vino una nueva inhalación de energía política y cultural. El terreno fértil entre los ríos no podía permanecer dormido por mucho tiempo. Y así, poco a poco, comenzaron a surgir nuevas fuerzas, nuevos protagonistas. Uno de los más significativos fue un grupo de pueblos seminómadas conocidos como amorreos, originarios de las regiones desérticas del oeste, lo que hoy sería Siria. Estos pueblos habían estado entrando de manera gradual a las zonas más fértiles de Mesopotamia durante siglos. Al principio eran considerados forasteros, pastores sin raíces, gente de las colinas. Pero como tantas veces en la historia, esos márgenes se convirtieron en centro. En un principio, los amorreos se asentaron como minorías dentro de las ciudades, sirviendo como soldados, comerciantes, incluso como funcionarios. Pero con el tiempo, comenzaron a tomar el control político de algunas de ellas. Fundaron dinastías, adoptaron las lenguas, las costumbres y los dioses locales. No impusieron una ruptura, sino una continuidad transformada. En este nuevo mosaico de ciudades independientes, una en particular pasó de ser un punto casi irrelevante en el mapa a convertirse en el núcleo de un nuevo mundo: Babilonia. Ubicada en el centro del valle, sobre el Éufrates, Babilonia no era al principio más que una ciudad modesta, pero todo cambió en el año 1792 después de Cristo. Cuando un nuevo rey subió al trono. Su nombre era Hammurabi. Bajo su gobierno, que duró más de 4 décadas, Babilonia dejó de ser una ciudad secundaria para convertirse en el corazón palpitante de una nueva era mesopotámica. Hammurabi era algo más que un guerrero, era un estratega, un administrador, un reformador y un visionario. Durante los primeros años de su reinado, consolidó el poder interno de la ciudad, fortificó sus murallas, amplió sus canales, restauró templos y fortaleció alianzas con las ciudades vecinas. No se apresuró en sus conquistas, supo esperar, supo observar, y cuando llegó el momento oportuno, actuó. Una a una, las grandes potencias de la región fueron cayendo bajo su dominio. Uruk, Larsa, Esnunna, Mari. Todas fueron absorbidas, y no por un simple acto militar, sino mediante una combinación de diplomacia, guerra, pactos rotos y promesas cumplidas. Hammurabi no destruyó la estructura urbana de Mesopotamia. La reorganizó bajo una nueva bandera. Pero su legado más duradero no fue su imperio, que tras su muerte se fragmentaría con relativa rapidez. Fue su código legal. El Código de Hammurabi es uno de los documentos más fascinantes y antiguos que la humanidad conserva, grabado en una estela de más de 2 metros de altura, coronada por una imagen del rey recibiendo la ley de manos del dios Shamash. Este texto contiene casi 300 disposiciones que regulaban todos los aspectos de la vida: el comercio, la familia, la propiedad, los castigos, las herencias, los contratos. No era una ley igualitaria. Los castigos variaban según el estatus social de las personas implicadas. Un delito cometido por un noble podía tener consecuencias muy distintas si lo cometía un esclavo. Y, sin embargo, había una lógica, un intento de orden, de justicia proporcional, de prevenir abusos y establecer normas claras, para que el fuerte no oprima al débil. Se lee en la introducción del código: Hammurabi se presenta como un pastor, como un servidor elegido por los dioses para proteger a su pueblo.
En una época donde el poder a menudo se legitimaba por la fuerza, esta afirmación de protección a los vulnerables marca un cambio profundo. Aunque idealizada, refleja una concepción emergente del liderazgo. Además de legislador, Hammurabi fue un organizador minucioso. Se conservan cartas escritas por él a sus gobernadores, en las que da instrucciones detalladas sobre todo tipo de asuntos. Desde la distribución de raciones hasta el comportamiento de los jueces, pasando por la administración de los templos. No delegaba a ciegas, se involucraba, exigía informes, castigaba la corrupción. Su gobierno no fue solo un ejercicio de poder, sino una lección de control burocrático. Religiosamente, Hammurabi elevó a la deidad local de Babilonia, Marduk, al centro del panteón mesopotámico. Durante siglos, dioses como Enlil y Enki habían ocupado el lugar más alto en la jerarquía divina. Pero Hammurabi cambió el relato. En sus textos, Marduk se convierte en el rey de los dioses, en el creador del universo, en el defensor del orden. Así, no solo unificaba ciudades bajo su mando, sino también credos, tradiciones, ritos. La religión, una vez más, se convirtió en herramienta de cohesión política. Bajo su gobierno, Babilonia creció. Sus calles se llenaron de comerciantes, artesanos, sacerdotes y soldados. Los canales llevaban agua a los campos, y los mercados ofrecían productos de lugares tan lejanos como la India, el Golfo Pérsico o Anatolia. Era un tiempo de esplendor. Pero como tantos ciclos anteriores, este también llegó a su fin. Tras la muerte de Hammurabi en torno al 1750 a.C., sus sucesores no lograron sostener el equilibrio que él había construido. Surgieron revueltas, nuevas potencias comenzaron a desafiar a Babilonia, y poco a poco el control territorial se fue debilitando. Sin embargo, la ciudad en sí, el símbolo, la idea de Babilonia, ya había arraigado profundamente en el imaginario mesopotámico. Durante siglos, incluso cuando el poder real de Babilonia disminuía, su nombre seguía inspirando respeto. Su estatus como centro cultural, espiritual y simbólico se mantenía. Había nacido algo más que un reino. Había nacido un mito. Tras la fragmentación del imperio de Hammurabi, Babilonia entró en un largo periodo de inestabilidad. El poder central se debilitó, las ciudades se distanciaron unas de otras, y nuevos enemigos comenzaron a merodear en los márgenes del mundo mesopotámico. No fue una caída abrupta, sino un deslizamiento lento, casi imperceptible, hacia la dispersión del orden que había sostenido la hegemonía babilónica. Durante estos siglos de transición, distintas dinastías intentaron devolverle a Babilonia su antigua gloria, pero ninguna logró un control duradero sobre toda la región. Sin embargo, la ciudad siguió viva. En sus templos aún ardían las lámparas. En sus escuelas aún se copiaban textos antiguos. En sus calles aún resonaban lenguas diversas y se intercambiaban mercancías traídas de tierras lejanas. La esencia de Babilonia, más allá del poder militar, sobrevivía en su cultura. Hacia el año 1595 después de Cristo. Una nueva amenaza llegó desde el oeste. Los hititas, un pueblo guerrero originario de Anatolia, descendieron hacia Mesopotamia en una rápida campaña militar. Su rey, Mursili I, saqueó Babilonia y se llevó consigo tesoros y estatuas sagradas, incluidos, según algunos relatos, el ídolo de Marduk. Fue una herida profunda, más simbólica que estratégica, pero que marcó el fin de la dinastía amorrea. Tras su retirada, otro grupo entró en escena, los casitas. Poco se sabe de sus orígenes exactos. Algunos los vinculan con las montañas del Zagros, otros con regiones aún más orientales. Lo cierto es que, en medio del vacío de poder dejado por los hititas, los casitas lograron asentarse en Babilonia y establecer una nueva dinastía que perduraría por casi 400 años. Su llegada no fue violenta, sino gradual.
y una vez establecidos, se integraron de forma notable en la tradición mesopotámica. Adoptaron la lengua acadia, reconstruyeron los templos dañados, restauraron festivales religiosos y se mostraron profundamente respetuosos con el legado babilónico. De hecho, bajo su gobierno, Babilonia experimentó uno de los periodos más largos de estabilidad de toda su historia. Fue un tiempo de reconstrucción, de adaptación, de continuidad silenciosa. Lejos de las conquistas de Hammurabi, los reyes casitas se centraron en fortalecer la administración, en reorganizar el territorio, en reactivar el comercio. Babilonia volvió a florecer como centro económico y cultural. No fue un renacimiento espectacular, sino uno discreto, profundo, sostenido. La cultura alcanzó un alto nivel de refinamiento. Las escuelas de escribas, conocidas como Egal, florecieron. Allí generaciones de jóvenes aprendieron a leer y escribir en cuneiforme, no solo en acadio, sino también en sumerio, que aunque ya no se hablaba, seguía siendo la lengua de la erudición y los rituales. Los estudiantes copiaban mitos antiguos, listas de reyes, tratados médicos y textos legales, conservando una memoria histórica de incalculable valor. La astronomía también vivió un auge. Los sacerdotes astrónomos comenzaron a observar los cielos con una precisión creciente. Anotaban los movimientos de los planetas, las fases de la luna, los eclipses. Lo hacían, en parte por motivos religiosos, buscando interpretar los signos que los dioses dejaban en el firmamento. Pero poco a poco, esa observación acumulativa sentó las bases de una ciencia sistemática. Los casitas también fomentaron el arte. En este periodo, los sellos cilíndricos, pequeños cilindros tallados que se usaban para estampar imágenes sobre arcilla, alcanzaron un nivel de detalle extraordinario. Los temas representados eran diversos: escenas mitológicas, banquetes, procesiones rituales. Cada sello era una obra de arte en miniatura, una narración grabada en piedra. En el plano político, los casitas mantuvieron una política exterior relativamente pacífica. Establecieron relaciones diplomáticas con Egipto, Mitanni y el Imperio hitita. Las cartas encontradas en las ruinas de El Amarna, en Egipto, nos revelan un mundo de reyes que se trataban como iguales, que intercambiaban regalos, hijas en matrimonio y mensajes cuidadosamente redactados. Este equilibrio diplomático trajo consigo una era de estabilidad regional sin precedentes. Y, sin embargo, nada es eterno. Hacia finales del siglo XIII después de Cristo, el orden internacional comenzó a resquebrajarse. El equilibrio que había mantenido en pie a las grandes potencias del antiguo Cercano Oriente empezó a desmoronarse bajo el peso de múltiples tensiones, migraciones, cambios climáticos, conflictos internos. Lo que se avecinaba era una de las crisis más profundas de la historia antigua: el colapso de la Edad de Bronce. Para Mesopotamia, el fin de la era casita llegó en forma de invasiones. Desde el este, los elamitas, pueblo originario del actual suroeste de Irán, lanzaron campañas devastadoras contra Babilonia en torno al año 1155 después de Cristo. El rey elamita Shutruk-Nakhunte saqueó la ciudad, llevándose consigo no solo riquezas, sino también símbolos sagrados como la estela del Código de Hammurabi. Este ataque no fue solo una derrota militar, fue un golpe psicológico. La caída de los casitas marcó el final de una era de continuidad y dio paso a un periodo más turbulento, en el que el poder cambió de manos con mayor frecuencia y las guerras se hicieron más frecuentes. Pero incluso en estos momentos de crisis, la cultura babilónica no desapareció. Persistió, como una llama encendida en lo más profundo del templo, esperando a ser reavivada. Tras el colapso de la dinastía casita, Mesopotamia entró en un nuevo capítulo, uno caracterizado por inestabilidad y fragmentación,
pero también por intentos de recuperación. Las ciudades-estado, que nunca habían dejado de ser núcleos culturales y religiosos, comenzaron a reafirmar su autonomía. En este periodo de vacío de poder, un nuevo linaje de reyes babilonios emergió desde el sur, la llamada Segunda Dinastía de Isin. Esta dinastía, que tomó su nombre de la antigua ciudad sumeria de Isin, trató de restaurar la gloria perdida de Babilonia. Si bien nunca alcanzaron la extensión territorial ni el poderío de los casitas o de Hammurabi, sus logros fueron notables. Reinstauraron festivales religiosos, repararon templos abandonados y emprendieron campañas militares para defender las fronteras de los persistentes ataques de los elamitas. Uno de los monarcas más destacados de esta dinastía fue Nabucodonosor I, quien gobernó hacia finales del siglo XII a.C. C. No debe confundirse con su más célebre homónimo de siglos posteriores, pero su reinado fue fundamental para la recuperación del orgullo babilónico. Bajo su mando, se organizó una ofensiva contra Elam, cuyo resultado fue una victoria memorable. Los ejércitos babilonios recuperaron la estela de Marduk, la estatua del dios que había sido llevada por los invasores como botín. Este evento fue celebrado con gran júbilo en toda Babilonia. La recuperación de Marduk no solo representó un triunfo militar, sino una restauración simbólica del orden cósmico. El dios regresaba a su templo, y con él, el equilibrio entre lo divino y lo humano. Se organizaron festivales, himnos fueron compuestos y se revitalizó la liturgia que conectaba el destino de la ciudad con la voluntad de los dioses. Durante este periodo, la escritura cuneiforme se mantuvo como herramienta fundamental del conocimiento. Aunque ya antigua y compleja, seguía siendo el vehículo preferido para registrar todo, desde tratados diplomáticos y contratos comerciales hasta recetas médicas, observaciones astronómicas y relatos míticos. En tablillas de arcilla cuidadosamente horneadas, los escribas preservaron una herencia intelectual que había sido transmitida durante más de 2000 años. La astronomía siguió evolucionando. Los sacerdotes continuaron escrutando los cielos desde las terrazas de los templos, anotando fenómenos con una precisión que nos sigue asombrando hoy. Sus registros detallaban eclipses lunares, conjunciones planetarias y la aparición de cometas. No lo hacían solo por curiosidad científica, sino por la firme creencia de que los dioses hablaban a través del firmamento. También es en esta época cuando se comienza a percibir un cambio en el tono de la literatura religiosa. Junto a los himnos y mitos tradicionales, aparecen textos que reflexionan sobre el sufrimiento, la injusticia y el silencio de los dioses. Obras como El justo sufriente, conocido por algunos como el Job babilónico, plantean preguntas que resuenan en todas las épocas. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué parece que los dioses castigan a quienes los honran? Estas inquietudes muestran un pensamiento maduro, introspectivo, profundamente humano. Mientras tanto, en el norte de Mesopotamia, otro poder comenzaba a tomar forma. Los asirios, que durante siglos habían sido un pueblo comercial centrado en la ciudad de Asur, empezaban a mostrar ambiciones imperiales. Aprovechando la debilidad de Babilonia y sus vecinos, los reyes asirios comenzaron a expandir sus dominios, primero en las tierras altas circundantes, luego hacia el corazón mismo del sur mesopotámico. La transformación de Asiria de una ciudad mercante a un imperio militar fue rápida, deliberada y contundente. Los reyes como Adad-nirari y Salmanasar iniciaron campañas que no solo buscaban tributo o control de rutas comerciales, sino la incorporación directa de territorios a un sistema centralizado, eficaz y a menudo brutal. Surgía así un nuevo actor que, en las décadas venideras, cambiaría para siempre el equilibrio del poder en el antiguo Oriente Próximo. Y, sin embargo,
En medio de esta tensión creciente, Babilonia no desapareció. Herida pero orgullosa, siguió siendo un centro espiritual, cultural y simbólico. Sus templos mantenían la memoria de dioses milenarios. Sus escribas copiaban y recopiaban los textos sagrados. Sus gentes miraban al pasado con reverencia y al futuro con una esperanza silenciosa. El mundo mesopotámico estaba cambiando. Nuevos imperios se gestaban, nuevas amenazas surgían en el horizonte, pero en las orillas del Éufrates, bajo la sombra de los viejos zigurats, seguía latiendo una antigua promesa, la de que el conocimiento, la fe y la memoria podían resistir incluso a la furia del tiempo. El surgimiento del imperio asirio no fue simplemente el ascenso de un nuevo poder militar. Representó una reconfiguración total del paisaje político de Mesopotamia y sus regiones vecinas. Los asirios no solo conquistaban, rediseñaban. Allá donde llegaban instauraban una administración férrea, imponían el idioma arameo como lengua franca y sustituían estructuras locales por gobernadores leales al rey de Nínive. Su modelo era claro: control absoluto desde el trono, sin margen para ambigüedades. Este nuevo enfoque contrastaba con el de Babilonia, que durante siglos había confiado en una red de alianzas, matrimonios diplomáticos y respeto por las tradiciones locales. Para los asirios, en cambio, la unidad se construía a través de la fuerza. Una fuerza que no dudaban en exhibir de forma brutal y explícita. Los relieves de sus palacios muestran con detalle aterrador las consecuencias de resistirse. Ciudades saqueadas, prisioneros encadenados, castigos públicos. No era simplemente castigo, era espectáculo, una advertencia para todos. Pero este régimen de terror no se sostenía solo con violencia, también se apoyaba en una infraestructura sin precedentes. Los asirios crearon una de las redes administrativas más eficientes de la antigüedad. Desde los confines del imperio hasta la capital, circulaban informes, mensajes y órdenes gracias a un sistema de correos con postas, caballos frescos y caminos protegidos. En cuestión de días, una decisión del rey podía ejecutarse a cientos de kilómetros de distancia. Mientras tanto, en los templos de Babilonia, los sacerdotes seguían celebrando los ritos ancestrales. El calendario ritual, las fiestas estacionales, los cánticos a los dioses, todo ello continuaba como si nada hubiera cambiado. Porque en cierto sentido, para los babilonios el tiempo era cíclico. Los imperios podían ascender o caer, pero los astros seguían su curso. Marduk seguía presidiendo el destino del mundo, y Babilonia, aún sometida, seguía considerándose el centro espiritual del universo. Las tensiones entre Asiria y Babilonia, aunque frecuentes, no eran siempre abiertas. A menudo, los reyes asirios mostraban deferencia hacia las tradiciones babilónicas. Algunos incluso se hacían coronar como reyes de Babilonia bajo nombres distintos, adoptando los rituales y ceremonias propias del trono del sur. Esta dualidad revela una verdad incómoda para los conquistadores, que a pesar de su poderío militar, la legitimidad cultural seguía residiendo en las viejas ciudades del sur. Y, sin embargo, las chispas de rebelión nunca desaparecieron del todo. Babilonia, orgullosa e indócil, protagonizó múltiples alzamientos a lo largo del dominio asirio. Algunos fueron rápidamente sofocados, otros, como el liderado por un sacerdote llamado Marduk-apla-iddina, llegaron a poner en jaque a la mismísima capital del imperio. Estos episodios revelaban una fisura profunda. Un imperio puede controlar los cuerpos, pero no siempre conquista las almas. En esta época, la producción cultural también experimentó una nueva vitalidad. No solo se copiaban los viejos textos sumerios y acadios, se reinterpretaban, se comentaban, se adaptaban a los tiempos presentes. Escuelas de escribas mantenían viva la tradición,
enseñando a nuevas generaciones los complejos signos cuneiformes, las fórmulas legales, los encantamientos mágicos, los tratados médicos. La ciudad, aunque sometida, seguía siendo un hervidero intelectual. La astronomía, en particular, alcanzó nuevos niveles de sofisticación. Los astrónomos babilónicos registraban con asombrosa precisión los movimientos de los planetas, establecían ciclos, predecían eclipses. Todo esto seguía integrado en una cosmovisión religiosa, pero al mismo tiempo comenzaba a adquirir tintes más empíricos, casi científicos. Estos datos serían, siglos después, utilizados por astrónomos griegos y árabes. Una cadena de conocimiento que cruzaría milenios. A nivel social, la población de Babilonia vivía en un equilibrio precario. La mayoría eran agricultores y artesanos que dependían de los canales para regar sus campos y de los templos para organizar la vida comunal. Los comerciantes, por su parte, mantenían redes que alcanzaban el Golfo Pérsico, el Levante y las tierras altas iranias. Incluso bajo dominio asirio, Babilonia era un nodo esencial en la economía del Antiguo Oriente. Sin embargo, la presión constante de los impuestos, las requisiciones de productos y mano de obra por parte del gobierno imperial y los conflictos bélicos recurrentes desgastaban poco a poco la vitalidad de la región. A medida que los siglos avanzaban, la tensión acumulada se haría insostenible. El esplendor de Babilonia no había desaparecido, pero sus días como centro independiente de poder estaban contados. Y mientras tanto, en lo alto de las terrazas escalonadas de los zigurats, los sacerdotes seguían observando el cielo. Esperaban signos. Buscaban en los astros la promesa de un cambio. Porque en Mesopotamia, incluso en los momentos más oscuros, nunca desaparecía la convicción de que el destino podía girar, de que los dioses, en su misteriosa justicia, algún día devolverían a Babilonia su lugar entre las estrellas. Tras siglos de dominio y resistencia, el equilibrio entre las antiguas ciudades mesopotámicas comenzaba a inclinarse una vez más. En el horizonte, una nueva potencia emergía con fuerza imparable. El imperio neobabilónico. Este renacer no fue una simple restauración política, sino un verdadero esfuerzo por recuperar el alma de una civilización que se negaba a desaparecer. El ascenso de Nabopolassar, un líder de origen caldeo, marcó el inicio de esta nueva etapa. Con una visión clara y una firme determinación, logró reunir a los babilonios descontentos, establecer alianzas clave, especialmente con los medos, y enfrentar al aún poderoso pero tambaleante imperio asirio. La caída de Nínive en el año 612 a.C., tras un asedio brutal, no solo representó el fin de una era, sino el inicio de otra. Babilonia, la eterna ciudad, volvía a ser el corazón de Mesopotamia. Con Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar, el esplendor de Babilonia alcanzaría su punto más alto. Su reinado, de más de 4 décadas, fue uno de los más influyentes de toda la historia antigua. No solo consolidó las fronteras del nuevo imperio mediante campañas militares decisivas, sino que transformó la ciudad en un símbolo casi mítico de poder, belleza y sabiduría. Las murallas que rodeaban Babilonia bajo su mandato eran tan colosales que las crónicas aseguraban que varios carros podían circular sobre ellas sin tocarse. Estas fortificaciones, además de proteger la ciudad, eran una declaración de su grandeza. En el interior, calles anchas y perfectamente trazadas conectaban templos, palacios, jardines y barrios donde convivían comerciantes, escribas, artesanos, sacerdotes y nobles. El templo de Marduk, dios patrón de la ciudad, fue ampliado y embellecido hasta convertirse en un verdadero centro religioso, político y astronómico. En su interior se albergaban no solo estatuas sagradas, sino también tablillas de arcilla
que contenían siglos de sabiduría, himnos, rituales, tratados científicos y observaciones del cielo. En Babilonia, ciencia y espiritualidad no eran conceptos opuestos, sino aspectos complementarios de una misma búsqueda: comprender el orden del universo. Entre las construcciones más legendarias de este período se encontraba el zigurat de Etemenanki, una gigantesca torre escalonada que algunos creen inspiró el relato bíblico de la Torre de Babel. Este monumento no era solo una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de ascenso espiritual. Cada nivel acercaba al visitante al cielo, a los dioses, al misterio, y si bien aún se debate su existencia concreta, la fama de los jardines colgantes, atribuidos también a Nabucodonosor, alimentó durante siglos la imaginación de viajeros, historiadores y poetas. Se decía que habían sido construidos para una esposa de origen medo, que echaba de menos los paisajes verdes de su tierra natal. Terrazas repletas de vegetación, árboles exóticos, cascadas y un ingenioso sistema de irrigación hacían de este jardín un oasis suspendido en el aire. Ya fuera real o mitológico, su simple mención evocaba la capacidad de los mesopotámicos para combinar ingeniería, sensibilidad y poder en una sola obra. Más allá de la arquitectura y la religión, el imperio neobabilónico fue también un centro económico vibrante. Los registros de la época muestran un sistema comercial complejo, con préstamos, contratos, impuestos y asociaciones. Las rutas terrestres y fluviales conectaban Babilonia con Anatolia, Persia, Arabia, Egipto y el Mediterráneo, convirtiéndola en un nodo clave de intercambio de bienes y conocimiento. Y en medio de todo ello, la cultura seguía floreciendo. Las escuelas de escribas enseñaban a dominar la escritura cuneiforme, una tarea ardua que requería años de disciplina, pero que abría las puertas a una vida de prestigio y responsabilidad. Los textos literarios eran copiados y recopiados, adaptados a los nuevos tiempos, conservando la memoria de los antiguos reyes, los dioses, las epopeyas, los mitos, las leyes. Este renacimiento fue también un intento, consciente o no, de resistirse al olvido. En una región tantas veces conquistada, devastada y reconstruida, el pueblo babilonio parecía comprender que el verdadero poder no radica solo en las armas o en la riqueza, sino en la capacidad de mantener viva la identidad. A través de sus templos, sus palabras escritas, sus observatorios y sus fiestas religiosas tejían un puente entre el pasado glorioso y el presente turbulento. Pero, como en todos los ciclos de la historia mesopotámica, el esplendor no estaba destinado a durar eternamente. Aunque Babilonia vivía uno de sus momentos más brillantes, en el este los persas comenzaban a expandirse bajo el liderazgo de un hombre que cambiaría para siempre el destino de la región: Ciro el Grande. Y así, mientras los templos aún resonaban con cantos a Marduk y las estrellas seguían siendo observadas desde las altas terrazas, se avecinaba una nueva transformación. Una vez más, los destinos de dioses, hombres y reyes se cruzarían en la vasta llanura entre los ríos. A medida que el imperio neobabilónico alcanzaba sus últimas décadas, la estabilidad que lo había caracterizado empezaba a resquebrajarse desde dentro. La muerte de Nabucodonosor, el segundo, dejó un vacío difícil de llenar. Su hijo, Amel-Marduk, conocido también como Evil-Merodach en algunas fuentes, no poseía ni el carisma ni la capacidad administrativa de su padre. Su breve reinado fue suficiente para exponer la fragilidad de una estructura demasiado centralizada en la figura de un único gran rey. El poder fue rápidamente disputado. Los años siguientes vieron una sucesión de gobernantes cuyo ascenso al trono estuvo marcado más por intrigas palaciegas que por méritos evidentes. Entre ellos destaca Nabonido,
una figura enigmática que ha fascinado tanto a los historiadores como a los teólogos. Su reinado es uno de los más comentados no por sus logros militares ni arquitectónicos, sino por su inusual comportamiento político y religioso. Nabonido rompió con tradiciones profundamente arraigadas al promover el culto al dios lunar, sin por encima del todopoderoso Marduk, patrono de Babilonia. Este acto fue visto por muchos como una herejía y un peligro para el equilibrio cósmico, pues el bienestar del imperio estaba íntimamente ligado al favor divino. La exclusión de Marduk de los rituales clave, especialmente del importante festival de Akitu, fue considerada no solo una ofensa a los dioses, sino una amenaza a la continuidad del orden universal. Más desconcertante aún fue su prolongada ausencia del trono. Durante casi una década, Nabonido se retiró a la ciudad oasis de Taima, en el norte de Arabia. Las razones de esta decisión siguen siendo materia de debate. ¿Fue por motivos religiosos, por una enfermedad, por tensiones internas? En cualquier caso, su retiro dejó al joven Belshazzar, su hijo, como regente en Babilonia, una situación anómala que acentuó aún más la inestabilidad del reino. Mientras tanto, en las tierras altas de Irán, una nueva fuerza crecía con rapidez y determinación. Ciro II, conocido como Ciro el Grande, lideraba un proceso de unificación de los pueblos persas y medos que lo convertiría en uno de los conquistadores más importantes de la historia. Su enfoque era distinto al de muchos de sus predecesores. Combinaba la habilidad militar con una política de respeto hacia las culturas conquistadas, una estrategia que le ganaba aliados allí donde otros solo encontraban resistencia. Cuando las tropas persas se aproximaron a las fronteras del Imperio Babilónico en el año 539 a.C., no encontraron una nación fuerte y cohesionada, sino un territorio dividido, con sus élites enfrentadas y su pueblo desilusionado. Algunas fortalezas ofrecieron resistencia, pero muchas más se rindieron sin lucha, esperando quizás un cambio de liderazgo que devolviera el equilibrio perdido. La toma de Babilonia, uno de los eventos más simbólicos de la antigüedad, no fue una batalla épica, sino una operación magistralmente calculada. Las crónicas babilónicas y los relatos persas coinciden en señalar que la ciudad fue capturada sin derramamiento de sangre significativo. Se dice que los ingenieros de Ciro desviaron el cauce del río Éufrates, permitiendo que su ejército entrara por canales y puertas mal defendidas. La imagen de una ciudad conquistada sin lucha, preservada en su totalidad, contrastaba fuertemente con las violentas caídas de Nínive o Asur. Ciro entró en Babilonia no como un conquistador, sino como un restaurador. Fue recibido como un libertador, no solo por los sacerdotes de Marduk, que veían en él a un rey justo que devolvería el equilibrio religioso, sino también por muchos ciudadanos que anhelaban una nueva era de orden. En sus inscripciones, especialmente en el famoso cilindro de Ciro, el monarca se presenta como elegido por Marduk para restaurar el orden divino y liberar a los pueblos oprimidos. Entre sus actos más célebres estuvo el permitir que los exiliados judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, un gesto que le ganó un lugar singular en la memoria colectiva de ese pueblo, e incluso el título de Ungido del Señor en textos bíblicos. Con este cambio de poder, se iniciaba una nueva etapa en la historia mesopotámica. Babilonia, aunque ya no era capital de un imperio independiente, mantendría su importancia como centro administrativo, cultural y religioso dentro del vasto imperio persa. Sus templos continuaron en funcionamiento. Sus escribas siguieron registrando eventos y su población conservó muchas de sus costumbres. Sin embargo, el alma del antiguo imperio, la aspiración de autodeterminación mesopotámica, había sido finalmente disuelta, y aunque la ciudad brillaría aún por siglos bajo otros regímenes,
La época en que Babilonia dictaba el curso de la historia había llegado a su fin. Tras la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande, la región de Mesopotamia entró en una nueva era bajo el dominio del Imperio persa. Aunque ya no era el núcleo de un poder autónomo, su relevancia no desapareció de inmediato. Al contrario, la antigua Babilonia encontró una nueva vida como provincia estratégica dentro de una estructura imperial que abarcaba desde el mar Egeo hasta el río Indo. Este nuevo orden no buscaba suprimir las culturas locales, sino incorporarlas en una estructura flexible pero eficaz. Los persas, particularmente los reyes de la dinastía aqueménida, supieron aprovechar el talento de los pueblos sometidos. En Mesopotamia, esto significó integrar a los sabios babilonios en los mecanismos de gobierno, contar con su pericia en administración, astronomía, ingeniería hidráulica y organización agrícola. Babilonia siguió siendo un centro económico crucial, su tierra fértil una fuente constante de producción agrícola, y su ubicación estratégica facilitaba el comercio con regiones tan distantes como Egipto, Anatolia y el subcontinente indio. A nivel religioso, los aqueménidas adoptaron una política de respeto y continuidad. Los templos mesopotámicos permanecieron activos, y los sacerdotes pudieron continuar con sus rituales. Los festivales tradicionales, como el Akitu, volvieron a celebrarse con apoyo imperial, en un intento consciente de proyectar una imagen de legitimidad y restauración. Los reyes persas eran vistos como sucesores de los antiguos monarcas, e incluso participaban simbólicamente en ceremonias locales para reforzar su vínculo con el pasado glorioso de la región. No obstante, el tiempo no se detiene. Poco a poco, bajo el barniz de continuidad, cambios más sutiles comenzaron a arraigar. La lengua administrativa pasó progresivamente del acadio y el sumerio al arameo, una lengua semítica más accesible y ampliamente hablada. La escritura cuneiforme, que había dominado la región durante más de 3 milenios, empezó su lento pero inevitable declive, confinada cada vez más a contextos religiosos y académicos, hasta desaparecer por completo varios siglos después. Cuando Alejandro Magno derrotó al último rey persa, Darío III, en el año 331 a.C., entró triunfal en Babilonia. Según los cronistas, fue recibido con entusiasmo por los habitantes, quienes esperaban, una vez más, que su ciudad recuperara el esplendor perdido. Alejandro mostró un interés genuino por la herencia babilónica. Visitó templos, consultó a sacerdotes, ordenó la restauración de monumentos y planeó convertir la ciudad en la capital de su vasto imperio oriental. Pero esos planes se truncaron. En el año 323 a.C., en el mismo palacio de Nabucodonosor, el joven conquistador murió repentinamente. Tenía solo 32 años. Su muerte dejó un vacío de poder que derivó en un complejo conflicto entre sus generales, los diádocos. El control de Mesopotamia acabó en manos de uno de ellos, Seleuco I, fundador del imperio Seleucida. Con él se abrió una etapa completamente nueva en la historia de la región, el período helenístico. A diferencia de los persas, los griegos vieron a Babilonia con una mezcla de fascinación y superioridad. Si bien respetaban su antigüedad, promovieron activamente una helenización cultural y política. Fundaron nuevas ciudades con estructuras urbanísticas griegas, calles trazadas en cuadrícula, ágoras, teatros, gimnasios. La más destacada fue Seleucia del Tigris, situada a unos 90 kilómetros al norte de Babilonia. Rápidamente atrajo a comerciantes, funcionarios y artesanos, desplazando el centro de gravedad económico y administrativo. Babilonia, la antigua reina del Éufrates, comenzó un declive lento pero constante. Aún así, no desapareció de inmediato. Sus templos siguieron abiertos,
sus escribas continuaron copiando textos, y su influencia, aunque menguante, no se extinguió de un día para otro. En esta etapa de fusión cultural surgieron fenómenos interesantes. Sacerdotes babilonios escribían crónicas históricas en griego para explicar su mundo a los nuevos gobernantes. Deidades griegas eran asimiladas a dioses mesopotámicos. Zeus se identificaba con Marduk, Apolo con Nabú y Artemisa con Ishtar. Incluso los saberes astronómicos babilónicos comenzaron a influir en las teorías cosmológicas griegas, dando lugar a un diálogo inédito entre Oriente y Occidente. No obstante, el soporte físico de esa tradición, la escritura cuneiforme, seguía languideciendo. A medida que las generaciones pasaban, menos personas sabían leer los antiguos signos tallados en arcilla. El saber ancestral quedaba restringido a círculos cada vez más pequeños, hasta que finalmente, en torno al siglo I de nuestra era, la escritura desapareció por completo de uso cotidiano. Con ella se extinguió la voz directa de una civilización que durante miles de años había registrado su historia, sus leyes, sus oraciones y su poesía en tablillas de barro. El mundo, sin embargo, seguía girando. Tras los seleucidas vinieron los partos, luego los sasánidas, después los musulmanes. Cada civilización aportó su visión, su idioma, su religión, pero el suelo bajo sus pies seguía siendo el de Sumer, Akkad y Babilonia. Y aunque los nombres cambiaban y los dioses eran otros, la esencia de Mesopotamia, como una corriente subterránea, seguía fluyendo silenciosa. Bajo el dominio de los seleucidas y más tarde de los partos, Mesopotamia vivió una transformación progresiva, tanto en lo cultural como en lo político. Ya no era la cuna del poder imperial, ni el epicentro de innovaciones religiosas o científicas, pero seguía siendo un territorio crucial, disputado y valioso. Su geografía fértil, enmarcada por los ríos Tigris y Éufrates, continuaba siendo una fuente fundamental de riqueza agrícola, y sus ciudades, aunque en decadencia, mantenían una vida vibrante marcada por la diversidad de pueblos y creencias. La llegada de los partos en el siglo II a.C., un pueblo de raíces iranias originario de las estepas de Asia Central, trajo consigo un cambio en la manera de gobernar. A diferencia de los griegos, cuya administración era más centralizada y orientada a la helenización, los partos adoptaron una estrategia más descentralizada y tolerante. Permitieron que las ciudades conservaran sus estructuras locales, que los templos funcionaran con relativa autonomía, y que las lenguas tradicionales coexistieran con el griego y el arameo, que ya se había convertido en la lengua franca del oeste asiático. Durante este período, algunos antiguos centros mesopotámicos como Uruk, Nippur y Borsippa conservaron cierta vitalidad, aunque claramente eclipsados por nuevas metrópolis como Seleucia del Tigris o Ctesifonte, que emergió como la capital administrativa y cultural del nuevo poder parto. En estas ciudades se respiraba una mezcla sorprendente. Templos dedicados a deidades ancestrales convivían con mercados donde se hablaban múltiples idiomas, desde el griego y el arameo hasta dialectos iranios y semíticos. La diversidad religiosa se convirtió en una característica fundamental del paisaje espiritual mesopotámico. El zoroastrismo, promovido por los gobernantes iranios, coexistía con antiguas devociones mesopotámicas, cultos helenísticos, religiones mistéricas de Asia Menor y nuevas corrientes que comenzaban a ganar terreno en silencio. El judaísmo, por ejemplo, floreció en ciudades como Nejardea y Sura, donde las comunidades judías, descendientes de los exiliados que no regresaron a Jerusalén, desarrollaron intensas tradiciones intelectuales que darían lugar, siglos más tarde, al Talmud de Babilonia, uno de los pilares del pensamiento judío.
También en esta época comenzaron a tomar forma otras corrientes espirituales como el maniqueísmo, una religión dualista nacida en el seno de esta encrucijada cultural, que predicaba una lucha eterna entre la luz y la oscuridad. En paralelo, el cristianismo oriental, especialmente en su vertiente nestoriana, echó raíces en Mesopotamia, estableciendo iglesias, escuelas teológicas y redes de influencia que llegarían incluso hasta la India y China. Este mosaico religioso y cultural no tenía precedentes y confería a la región una riqueza espiritual profunda, aunque también frágil. La escritura cuneiforme, símbolo de la antigua Mesopotamia, ya había desaparecido casi por completo. La última tablilla fechada con precisión data del año 75 después de Cristo. A partir de entonces, los textos religiosos, científicos y administrativos pasaron a escribirse en alfabeto arameo o griego. Aunque los templos antiguos aún funcionaban, su poder y prestigio habían disminuido considerablemente. La memoria viva de Sumer, Akkad y Babilonia se desvanecía, y con ella la conexión directa con ese pasado glorioso. Pero la tierra seguía siendo fértil, los canales seguían irrigando los campos, y la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos aún influía en las formas de organización, en los sistemas de contabilidad, en los rituales y hasta en la manera de mirar el cielo. La astronomía mesopotámica, por ejemplo, ya convertida en ciencia matemática, fue una de las pocas tradiciones que logró perdurar más allá de la caída de sus civilizaciones originales. Muchos de los principios que empleaban los astrónomos griegos e incluso los primeros científicos islámicos tienen su raíz en observaciones hechas desde los zigurats babilónicos cientos o miles de años antes. En este contexto de transformación constante, llegó el año 224 después de Cristo, cuando los sasánidas, una nueva dinastía persa, derrocaron al poder parto y establecieron un imperio más centralizado, más ideológico y más agresivo en su política religiosa. A diferencia de los partos, los sasánidas promovieron el zoroastrismo como religión oficial, construyendo templos de fuego y persiguiendo en algunos momentos a comunidades consideradas heréticas o extranjeras, como los cristianos o los maniqueos. Aún así, Mesopotamia no perdió su relevancia. Ctesifonte, la capital sasánida situada a orillas del Tigris, se convirtió en una de las ciudades más grandes y esplendorosas del mundo antiguo. Su palacio, con su gigantesco arco de ladrillo, el Tak Kasra, impresionaba tanto por su tamaño como por su ingeniería. Esta ciudad, repleta de jardines, bazares y bibliotecas, concentraba no solo el poder administrativo del imperio, sino también una vida intelectual y artística notable. En los márgenes de ese esplendor, sin embargo, los últimos vestigios del antiguo mundo mesopotámico se iban desdibujando. Los sacerdotes de los templos ancestrales eran ya figuras marginales, sus prácticas cada vez más arcaicas, sus saberes transmitidos en un círculo cada vez más reducido y aislado. Con cada generación, una parte del pasado se perdía irremediablemente, y aún así, como un eco persistente, la herencia de Mesopotamia seguía presente. En los canales que regaban las tierras, en los trazos de las ciudades, en la forma de medir el tiempo, en las estrellas observadas desde lo alto de una torre. Aunque ya nadie escribiera en cuneiforme ni invocara a Enlil o a Istar, el espíritu de aquella civilización seguía latente, como una corriente subterránea que fluye silenciosamente bajo las capas del tiempo. A medida que el imperio sasánida consolidaba su poder en la región, el paisaje cultural y político de Mesopotamia se tornaba cada vez más complejo. La región vivía en una constante tensión entre su glorioso pasado y las exigencias de un presente dominado por nuevas estructuras de poder. La antigua Babilonia, que en su momento había sido el corazón palpitante de la civilización humana,
ya no era más que una sombra de sí misma. Sus calles, antaño abarrotadas de peregrinos, mercaderes y sabios, estaban ahora en silencio, sus templos parcialmente derruidos, sus jardines devorados por el tiempo. Sin embargo, no todo era decadencia. En las sombras de la ruina florecían nuevos saberes. Mesopotamia había dejado de ser el centro de un imperio, pero se había convertido en un lugar de confluencia de saberes ancestrales, un terreno fértil para las religiones del libro, las ciencias celestes y las doctrinas filosóficas importadas de Oriente y Occidente. Los zoroastrianos edificaban templos de fuego, los cristianos, iglesias sencillas donde se discutían ideas que llegarían hasta el corazón de Asia. Los judíos profundizaban en la interpretación de la Torá y desarrollaban, en academias rabínicas como las de Sura y Pumbedita, uno de los textos más influyentes del pensamiento religioso universal, el Talmud de Babilonia. Este ambiente, aunque en apariencia fragmentado, albergaba una efervescencia intelectual comparable a la de épocas gloriosas. Las escuelas judías debatían intensamente sobre la ley, la moral y el destino del pueblo de Israel. Los sabios cristianos, influidos por el legado helenístico y el pensamiento persa, reflexionaban sobre la naturaleza de Cristo, la creación y la salvación. Los seguidores de Mani, el profeta dualista, tejían una visión del mundo basada en la lucha entre la luz y las tinieblas, visión que influiría incluso en doctrinas gnósticas y posteriores corrientes místicas. En las ciudades más importantes, la población convivía entre ruinas milenarias y nuevas construcciones de adobe y piedra. Ctesifonte, con su gigantesco arco y sus salones imperiales, se erigía como símbolo de la majestuosidad sasánida, pero en sus callejones se hablaban arameo, griego, persa y hasta dialectos semíticos antiguos que aún conservaban expresiones de tiempos remotos. Esta ciudad, situada junto a las ruinas de Seleucia, era una amalgama de tiempos y culturas, un lugar donde los ecos de Hammurabi se mezclaban con los decretos de los reyes sasánidas. En las zonas rurales, mientras tanto, las prácticas agrícolas seguían dependiendo de los antiguos sistemas de irrigación inventados miles de años atrás. Los campesinos cultivaban trigo, cebada, dátiles y lino, utilizando canales construidos en tiempos sumerios, apenas renovados. Las herramientas, aunque mejoradas, conservaban formas heredadas. Las estaciones seguían marcándose por la observación de los astros, cuyas trayectorias seguían siendo interpretadas por los herederos de los antiguos sacerdotes astrónomos. A pesar de todos los cambios, la Tierra hablaba en la lengua de sus ancestros. Con el paso del tiempo, esta región vibrante, compleja, pero políticamente vulnerable, quedó atrapada entre imperios. La frontera entre el mundo romano y el persa pasaba por estas tierras, y con cada guerra o rebelión, los pueblos mesopotámicos eran testigos, y a menudo víctimas, de la violencia, del saqueo y del desplazamiento. Las ciudades eran fortificadas, los templos reconstruidos o destruidos una y otra vez, y las poblaciones se veían obligadas a reinventarse una y otra vez para sobrevivir. Fue en medio de esta continua transformación donde ocurrió uno de los eventos más decisivos para el destino de Mesopotamia, la llegada del Islam. A comienzos del siglo VII, el profeta Mahoma había unificado a las tribus árabes bajo una nueva fe monoteísta. Tras su muerte en el año 632, los califas que le sucedieron lanzaron una serie de campañas militares que cambiarían la historia del mundo. En el año 636, el ejército musulmán, liderado por Sa'd ibn Abi Waqqas, derrotó decisivamente a los sasánidas en la batalla de Qadisiyah. Esta victoria abrió las puertas de Mesopotamia al nuevo poder emergente. Las ciudades fueron tomadas una tras otra, y en el año 637, Ctesifonte,
la joya del imperio sasánida, cayó en manos de los árabes. Fue el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva. En este nuevo mundo islámico, Mesopotamia, ahora conocida como Airaj, nombre derivado del persa que aludía a las tierras bajas, no fue relegada a un segundo plano. Por el contrario, se convirtió rápidamente en un centro neurálgico del nuevo imperio. En el año 762 se fundó la ciudad de Bagdad, apenas a unos kilómetros de las ruinas de Ctesifonte y Babilonia. Esta ciudad, destinada a ser la capital del califato abasí, se construyó con una ambición que evocaba las antiguas glorias, diseñada como un círculo perfecto, rodeada de murallas y llena de jardines, palacios y bibliotecas. Bagdad se transformó en el nuevo corazón del mundo islámico, atrayendo sabios, poetas, médicos, astrónomos y filósofos de todas partes del mundo conocido. La Casa de la Sabiduría, una institución que funcionaba como academia, biblioteca y centro de traducción, recuperó textos antiguos de Grecia, Persia e India, y entre esos textos, por supuesto, se encontraban los legados mesopotámicos. Tratados de astronomía, matemáticas y medicina que habían sobrevivido al paso de los siglos. Así, de forma paradójica, el conocimiento de la antigua Mesopotamia encontró una nueva vida bajo el estandarte del Islam, no como un recuerdo del pasado, sino como una base viva sobre la cual se construía un nuevo orden. Las ideas que habían nacido junto a los ríos Tigris y Éufrates volvieron a fluir, transformadas por las venas de una civilización que se expandía desde la península arábiga hasta los confines del mundo conocido. La fundación de Bagdad no fue un simple gesto político o estratégico. Fue, en muchos sentidos, la expresión material de una ambición civilizatoria, la de construir un centro de conocimiento, comercio y poder que rivalizara con las grandes urbes de la antigüedad. Y lo logró. A orillas del Tigris, la ciudad se convirtió en un hervidero de ideas, un punto de encuentro entre culturas que hablaban distintas lenguas pero compartían una misma sed de saber. Durante los siglos VIII y IX, Bagdad floreció como el epicentro del saber en el mundo islámico. En sus calles y madrasas, las matemáticas y la astronomía se desarrollaban con un rigor y una profundidad inéditos. El legado mesopotámico, tan presente en la precisión astronómica y en el afán por clasificar el conocimiento, seguía vivo en el método y la curiosidad de estos nuevos sabios. El sistema sexagesimal de los antiguos sumerios, por ejemplo, continuaba utilizándose en los cálculos astronómicos y en la medición del tiempo, mientras que los mapas del cielo trazados por los babilonios servían como base para nuevas observaciones estelares. La traducción de textos antiguos, una de las labores fundamentales de la Casa de la Sabiduría, no se limitaba a preservar el pasado. Era una forma de diálogo con él. Obras de medicina, filosofía, geometría y alquimia eran recuperadas, traducidas al árabe y ampliadas con comentarios y experimentación. Aquello que los pueblos de la antigua Mesopotamia habían iniciado siglos atrás, se fundía ahora con las ideas de Aristóteles, Galeno, Hipócrates y otros pensadores del mundo grecorromano. De esta sinergia nació un cuerpo de conocimiento que posteriormente influiría de manera decisiva en Europa durante el Renacimiento. Pero la gloria de Bagdad, como la de sus predecesoras Uruk, Babilonia o Nínive, no era eterna. A lo largo de los siglos, la ciudad sufriría asedios, saqueos y períodos de decadencia. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, la memoria de la antigua Mesopotamia persistía. Los sabios del Islam sabían que caminaban sobre tierras milenarias. Algunos textos árabes se referían a Babil como una ciudad antigua que había rivalizado con Egipto, y las leyendas sobre reyes antiguos, torres que tocaban el cielo y jardines colgantes alimentaban la imaginación popular. Mientras tanto,
En los márgenes del relato oficial, pequeñas comunidades seguían transmitiendo fragmentos de un pasado aún más remoto. Sacerdotes cristianos del Oriente mantenían copias de antiguos textos siríacos que hablaban de sabiduría ancestral. Los judíos babilónicos, organizados en academias y sinagogas, discutían leyes, historias y visiones apocalípticas que tenían como escenario las llanuras de Shinar, donde una vez floreció Sumer. Incluso algunos campesinos, alejados del bullicio de las ciudades, seguían cultivando la tierra con técnicas heredadas de generaciones anteriores, sin saber que sus métodos eran el eco silencioso de una civilización pionera. En los siglos posteriores, la región conocida como Irak sería testigo de innumerables transformaciones, invasiones mongolas, luchas internas, dominio otomano y más tarde intervenciones coloniales. Cada nuevo ciclo de conquista dejaba su marca sobre la tierra, enterrando capas de historia bajo los escombros de las siguientes. Pero Mesopotamia, en su esencia, jamás desapareció del todo. En el subsuelo dormían las tablillas de arcilla, los muros derruidos de los templos, las esculturas erosionadas por el tiempo, esperando ser redescubiertas. Y esa redescubierta llegó. A partir del siglo XIX, arqueólogos europeos comenzaron a excavar en los antiguos tel o colinas artificiales que se alzaban sobre las llanuras iraquíes. Con palas, pinceles y mucho asombro, comenzaron a sacar a la luz un mundo olvidado. En Ur, en Kish, en Lagash, en Babilonia, bajo cada estrato de tierra y escombros, emergía una historia nueva y a la vez antiquísima. Las tablillas cuneiformes se contaban por miles, y con ellas las voces de los antiguos mesopotámicos hablaban de comercio, rituales, disputas legales, cantos a los dioses, himnos, recetas médicas y observaciones astronómicas. Este proceso de recuperación fue lento y complejo. Requirió no solo traducir signos, sino reconstruir mundos. Entender que detrás de esas cuñas talladas en arcilla existía una forma entera de ver la vida, una cosmovisión tan rica como la nuestra. Fue entonces cuando el mundo moderno comprendió que Mesopotamia no había sido solo un rincón más del pasado, sino una de las cunas genuinas de la civilización, una matriz de ideas, tecnologías y símbolos que habían viajado por el tiempo, mutado, adaptado y que aún hoy forman parte de nuestro presente más cotidiano. El redescubrimiento de Mesopotamia en tiempos modernos no solo transformó el campo de la arqueología, sino que también sacudió las bases de la historia occidental. Hasta ese momento, muchas narrativas sobre el origen de la civilización estaban centradas exclusivamente en Egipto, Grecia o Roma. Sin embargo, las excavaciones en las planicies entre el Tigris y el Éufrates revelaron algo revolucionario. Antes de las pirámides, antes de Atenas, ya existían ciudades organizadas, templos colosales, sistemas legales y formas complejas de escritura en Sumer y Akkad. La emoción con la que los primeros arqueólogos británicos y franceses descubrían cada tablilla, cada muro de adobe, cada sello cilíndrico, era comparable a la de abrir un cofre sellado durante milenios. Y no era solo emoción, era desconcierto. ¿Cómo era posible que una civilización tan avanzada hubiera sido olvidada durante tanto tiempo? ¿Cómo se había borrado del recuerdo colectivo la existencia de reinos enteros, como el de Akkad o Ur-Tercere, que habían florecido 1000 años antes de la fundación de Roma? El desciframiento de la escritura cuneiforme fue una de las grandes epopeyas intelectuales del siglo XIX. A través de comparaciones entre inscripciones en varios idiomas, como las que aparecían en la famosa inscripción de Beistún, los lingüistas lograron poco a poco abrir el camino a la comprensión de esta escritura antigua. Y lo que encontraron dentro de esos textos superó toda expectativa. Epopeyas como la de Gilgamesh,
códigos de leyes como el de Hammurabi, tratados médicos, catálogos de estrellas, himnos religiosos y hasta ejercicios escolares escritos por aprendices de escriba. Cada tablilla era un fragmento de memoria. Algunas estaban rotas, otras incompletas, muchas eran monótonas desde el punto de vista moderno, pero todas contenían un eco del pensamiento humano más antiguo. No se trataba simplemente de rescatar hechos, fechas o nombres. Se trataba de recuperar la experiencia humana en sus formas más originales, de escuchar nuevamente las voces de quienes vivieron hace más de 5000 años. Lo más sorprendente era que muchas de esas voces sonaban extrañamente familiares. El deseo de eternidad de Gilgamesh, la ansiedad por la justicia en los proverbios sumerios, la angustia ante la enfermedad, el asombro frente a las estrellas, eran sentimientos reconocibles, universales. En un mundo donde tanto ha cambiado, la arqueología mesopotámica nos devolvía un espejo donde ver reflejadas nuestras propias preguntas fundamentales. En paralelo a los hallazgos arqueológicos, los museos del mundo se llenaron de artefactos mesopotámicos. Los toros alados de Nínive, las estatuas de Gudea, las tablillas con mapas celestes o registros contables comenzaron a ocupar vitrinas en Londres, París, Berlín y Nueva York. La fascinación por lo mesopotámico creció rápidamente, tanto en el mundo académico como en el imaginario popular. Babilonia se convirtió en símbolo de poder y misterio, Ur en sinónimo de origen, Gilgamesh en un arquetipo del héroe trágico que busca el sentido de la vida. Sin embargo, este interés global por Mesopotamia no estuvo exento de controversias. Muchas de las piezas fueron extraídas sin el consentimiento de las autoridades locales, llevadas al extranjero durante períodos de dominio colonial. Hoy, las discusiones sobre la restitución del patrimonio arqueológico mesopotámico están más vivas que nunca. La cuestión no es solo legal o museística, es también una pregunta ética. ¿A quién pertenece el pasado? ¿Y cómo garantizar que los pueblos cuyas raíces están enterradas bajo esos suelos puedan también reencontrarse con su propia historia? Mientras tanto, en Irak, el legado de Mesopotamia ha enfrentado múltiples amenazas contemporáneas. Las guerras, los saqueos y la inestabilidad han puesto en riesgo muchos de los yacimientos arqueológicos. En algunos casos, antiguos templos han sido destruidos. En otros, tablillas valiosísimas han desaparecido en el mercado negro. Pero a pesar de estas pérdidas, la memoria de Mesopotamia sigue viva, tanto en la comunidad científica como en los corazones de quienes ven en esa tierra no solo un espacio geográfico, sino una cuna de humanidad. Porque la historia de Mesopotamia, en el fondo, no es una historia muerta, es una corriente que sigue fluyendo bajo la superficie. En cada ciudad moderna que se asienta sobre sus ruinas, en cada palabra que pronunciamos sin saber su origen, en cada idea sobre ley, escritura, calendario o justicia, hay un pedazo de aquella civilización que sigue latiendo. En un mundo en constante cambio, recordar los comienzos no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de reencontrarnos con lo que nos hace humanos. La historia de Mesopotamia no concluyó con una catástrofe, ni con un acto final lleno de gloria o ruina. Se desvaneció como se desvanecen las cosas que han cumplido su propósito. Lentamente, imperceptiblemente, fundiéndose con el entorno, transformándose en otra cosa. Una lengua dejó de hablarse, una escritura dejó de trazarse, un templo dejó de encender sus fuegos. Y sin embargo, nada de eso fue realmente el final. Porque lo que nació allí no dependía solo de sus ciudades, ni de sus reyes, ni siquiera de sus dioses. Lo que nació allí fue una forma de pensar el mundo, una estructura invisible que pasó de generación en generación, a veces intacta, a veces distorsionada, pero siempre viva.
En cada civilización posterior que buscó organizar su tiempo, que intentó explicar los cielos, que redactó leyes o escribió poesía, se encontraba un fragmento de Mesopotamia, aunque nadie lo supiera. Los ecos de Gilgamesh siguen resonando en los mitos modernos. Las formas de la justicia babilónica se reflejan en nuestras nociones legales. Los trazos que una vez marcaron la arcilla aún viven, no en tablillas, sino en los signos con los que escribimos nuestras historias hoy. Y así, como un río que no cesa, aunque cambie de cauce, la herencia de aquella civilización fluye en silencio, ya no como un imperio, ni como un pueblo, sino como una corriente subterránea que alimenta nuestras raíces. Y eso quizás es lo más cercano a la inmortalidad que una cultura puede alcanzar.